MBS 102.5 presenta El Explicador. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, la idea más extraña. Una hora dedicada a las matemáticas y créame, le va a resultar interesante hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 16 de marzo de 2010, como siempre los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Recuerde que el programa lo hacemos con usted y usted fue el que sugirió, primero, que dedicáramos los martes a tratar un solo tema. Segundo, usted sugirió el tema del día de hoy. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx es nuestro mecanismo de contacto. Mejor que el teléfono, puede usted escribir desde donde quiera, desde un teléfono celular, desde una computadora, meterse un café internet, desde donde esté usted, cualquier parte del mundo, a la hora que quiera y a un costo ridículo. Esencialmente es gratuito el correo electrónico, no importa que lo mande de la India, que está prácticamente del otro lado del mundo desde la perspectiva de México. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Comenzamos. Cuando empezó el siglo XX, todo pareció volverse loco, todo. Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología militar le dio al traste a todas las formas antiguas de pelear. Durante mucho tiempo, los ejércitos del mundo habían peleado como había peleado un caballero que vivió en Alemania. ¿Se acuerda usted cómo se llamaba este hombre que prácticamente unificó a Prusia y generó las bases de lo que luego fue Alemania? ¿Federico el qué? ¿Se acuerda usted? Para los que ya se acordaron, Federico el Grande fue un tipo extraordinario en muchos sentidos, muy culto, gran músico, le tenía una adoración especial a Juan Sebastián Bach. En alguna ocasión, ya cuando era grande, Bach lo invitó a su castillo. Por fin Bach, después de muchas dudas, aceptó. Obviamente lo trataron como rey, casi literalmente, y Bach tuvo el gusto, además, de conocer nuevos aparatos para hacer música. Conoció los primeros pianos modernos y, entre otras cosas, Bach desarrolló ahí una obra musical muy bonita que se llama La Ofrenda Musical. Una obra muy bonita, atractiva al oído, pero que cuando usted empieza a rascarle un poquito en su estructura, encuentra usted una cantidad de detalle enorme. Menciono esto, ahorita va a ver por qué. Los ejércitos del mundo a finales del siglo XX peleaban como había enseñado a pelear Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico, me estoy brincando al Renacimiento. Federico el Grande, me estoy equivocando de personalidad de grande. Perdónenme usted, se me cruzaron los cables. Nada más hay una diferencia como de 200 o 300 años entre los dos. Bueno, Federico enseñó a los ejércitos a marchar todos a un paso. Los enseñó a marchar por primera vez. Fue gracias a él que los ejércitos aprendieron a maniobrar con una sola orden a muchos miles de soldados. Bastaba una sola orden para que miles de soldados dieran la vuelta en una dirección o en otra. Eso precisamente es lo que en el pasado le dio su fuerza al ejército romano. El ejército romano era prácticamente invencible, a pesar de estar generalmente en condiciones de inferioridad numérica, porque sabía maniobrar. Cuando empieza el siglo XX, todo lo que se sabía sobre militarismo se fue a la basura en un momentito. En lugar de que los grandes ejércitos pudieran ganar batallas marchando lentamente hacia su enemigo y de manera disciplinada, hincándose, disparando y volviendo a cargar, en lugar de hacerlo así, tuvieron que aprender a esconderse cuando las primeras ametralladoras llegaron al campo de batalla. La posibilidad de hablar con alguien a distancia, de hablar de viva voz, que parecía una fantasía, se convirtió en una realidad de una manera espectacular, muy rápida. La radio tomó a casi todo el mundo por sorpresa.
Lo mismo se puede decir de la nueva medicina, de los nuevos métodos de construcción a gran escala, el desarrollo de las industrias grandes con un corte moderno, las grandes industrias con fábricas enormes, corporaciones gigantes que tienen oficinas en distintas partes del mundo. Todo eso nació a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue un cambiazo espantoso. Y a la ciencia le pasó lo mismo. Ya le platiqué a usted lo que le pasó a la física. Finales del siglo XIX, muy tranquilitos todos los físicos porque creían que realmente ya podían explicar todo lo que sucede en el universo. Llega Einstein, llega Planck y con un par de plumazos demuestran que los físicos sabían mucho menos de lo que creían. En el campo de la biología empieza a dibujarse la posibilidad de entender a los seres vivos a través de la química, algo que resultó profundamente inquietante y maravilloso, y ha resultado grandioso para usted y para mí, porque gracias a eso se ha desarrollado la medicina moderna, y por eso ahora el promedio de vida en las ciudades, incluso aquí en México, ya le rasca los 80 años, y el promedio general aquí en México, un país atrasado, ya está por arriba de los 70 y tantos. Bueno, ¿y las matemáticas? Hombre, pues las matemáticas estaban rete bien, ¿no? ¿Qué problema podían tener los matemáticos si ellos trabajan con verdades universales? El teorema de Pitágoras, que fue uno de los primeros grandes trabajos en lo que a matemáticas y geometría se refiere, pues fue formulado miles de años antes de todo este relajo que estamos contando. Y el teorema de Pitágoras ya en aquella época era tan válido, tan cierto, como lo es ahora. Daba la impresión que había muchas cosas sobre las que habían trabajado antes los matemáticos que no necesitaban ser revisadas. Por ejemplo, todo lo que se sabía sobre los números. Hombre, pues ya entendemos rete bien los números, entendemos la existencia de los números naturales y de los números reales. ¿Cuáles son estos? No me diga que no se acuerda. Los números naturales son los números enteros positivos. 1, 2, 3, 4, etc. Los números reales son números positivos o negativos que pueden ser enteros o pueden tener fracción. Los números naturales son una parte de los números reales. Esto, bueno, pues es interesante, es llamativo. Muchos físicos se pusieron a estudiar este asunto sobre los números porque se dieron cuenta que a través de los números podrían explicar muchas cosas que pasaban en el universo. Pero los matemáticos daba la impresión de que no tenían ningún problema. Es decir, los matemáticos habían hecho ya su trabajo, estaba allí puesto en papel todo lo que se sabía sobre el comportamiento de los números, y ahora era trabajo de los físicos el utilizar ese conocimiento para poder desarrollar nuevas teorías sobre el universo. A principios del siglo XX empezaron a aparecer problemitas. Por ejemplo, ¿qué son los números? Ya a un nivel muy preciso. Hubo por allí un caballero apellidado Berry, que desde mucho tiempo antes, desde finales del siglo XIX, empezó a sacar una serie de cosas con respecto a los números que empezaron a inquietar a muchos científicos, a muchos matemáticos, a muchos practicantes de una disciplina que se suponía en aquella época perfecta e inmutable y perfectamente bien definida. Al regreso del corte le voy a platicar qué problema había con los números y por qué los matemáticos de pronto se sintieron que estaban pisando aire en lugar de suelo sólido.